Venezuela, Cuba, nos falta ahora Nicaragua, que forman el triunvirato de las tres dictaduras populistas de Latinoamérica. Ahora está incorporando otras nuevas, pero en fin, vamos con tres ya veteranas. Lamento que el ponente que estaba previsto que interviniese, Uriel Velázquez, no haya podido asistir, consecuencias, una vez más, de la pandemia que estamos sufriendo, de las dificultades que ofrece para ese tipo de actividades, pero tenemos aquí a la voz de Fátima Torres, que es colaboradora intelectual, colaboradora de La Lupa, que nos va a poder hacer también una panorámica muy interesante de lo que está ocurriendo en Nicaragua, que no es poco. Hemos vivido recientemente unas esperpénticas elecciones presidenciales con una pareja matrimonial y presidencial, lo cual daba una originalidad importante al acto. Yo lo recordaba nada igual de Marcos e Imelda. Pero, en fin, mejor será que Fátima nos cuente. En primer lugar, Fátima, háblenos un poco de La Lupa. La conocemos, pero quizás sí sea mejor. La Lupa, buenos días. La Lupa es un medio digital independiente, crítico y con perspectiva de género que aboga por el derecho de las mujeres. En Nicaragua realmente la prensa independiente se volvió digital. Desde agosto de este año, el último periódico que quedaba de circulación nacional y con más de 100 años de estabilidad en Nicaragua, de existencia, pues fue secuestrado por el gobierno y se mantiene aún. ¿No volvió a salir? ¿Todavía no salió? No, todavía siguen bajo ¿cómo se dice? Bajo el mando. Sí, ellos ya no circula ningún periódico independiente de Nicaragua. Este periódico está vía digital, pero se deshizo de toda su plantilla. Solo están en cada área uno o dos, el editor y un reportero. Y lo hacen para poder dar visibilidad internacional, porque es lo que únicamente nos mantiene vivo y existente hacia afuera, son los medios de comunicación independientes y sobre todo las redes sociales, el internet. Cuando se hubo la rebelión civil en el 2018, fueron los celulares quienes dieron información de lo que estaba ocurriendo, porque el primer paso del régimen fue controlar las redes, cerrar lo que era, o bloquear más que todo lo que era el internet. Entonces las personas que estaban afuera y personas privadas, digamos, fueron que abrieron su wifi para que la gente siguiera informando. Pero viendo la exposición de Venezuela y Cuba, siento que Nicaragua va por el mismo camino. Es que es un manual de control que viene y que lo están viviendo o que lo han vivido y nosotros vamos por el mismo camino. Ese es el sentir de todo. Y vamos a organizar un poquito. Cuando habla del periódico centenario, la prensa. Sí. La prensa, que es la que está saliendo ahora mismo digital. Sí, digital. Como principal informador de lo que ocurre en el extranjero, sí, etcétera. También está usted hablando del régimen y remontándose a no sé cuántos atrás. Claro, hay que pensar que aquí Nicaragua ha sufrido una dictadura familiar que ha durado un montón de años, no recuerdo a cuántos, y estamos ante una nueva dictadura familiar que repite, pero vamos a ir por partes. Quizás más centrarnos, bueno, ya del somocismo, pues ya sabemos mucho y nos ha quedado, pero del caso Ortega, de los sandinistas, ¿qué está ocurriendo? Bueno, lamentablemente el romanticismo que se tenía sobre el sandinismo pues se ha develado a través de la pareja dictatorial con estas últimas votaciones que hizo, con estas últimas elecciones donde prácticamente se atornilló al poder, porque como este es el cuarto mandato consecutivo que tiene, que ya suman 20 años prácticamente, entonces él vino desde el primer mandato construyendo su camino, como pactando con los gobiernos que estaban en ese momento y también elaborando leyes para que él pudiera
quedarse hasta el momento en el poder. El primer mandato tenía personas como Sergio Ramírez. Claro, en el primer mandato, pero eso fue en los 80, cuando supuestamente derrocaron a... Y todavía estaba con la aureola del... Sí, a Somoza. Pero eso se volvió, digamos, un romanticismo porque ellos están haciendo lo mismo que hacía Somoza. ¿Y cómo fue ese proceso de volver a los tiempos de Somoza? Pues volver... Pasar del romanticismo a lo actual, que ya no sé cómo denominarlo, ¿no? Sí, es que no sabemos ni cómo realmente una palabra exacta para definirlo, por lo que él ha venido más que todo a controlar. Y ese autoritarismo que hay en Nicaragua pues ha ahuyentado lo que son las inversiones. Por ejemplo, se hablaban, escucho a personas mayores decir que Somoza era una dictadura, sí, pero había progreso, había inversiones, las empresas privadas o internacionales confiaban en las leyes, pero ahora con el sandinismo no. ¿Por qué? Porque él tiene, hablar del sandinismo es como sinónimo de confiscaciones y es lo que ha venido haciendo desde que llegó al poder. Por ejemplo, en lo que es la prensa, desde que ellos iniciaron en el poder, en el primer mandato, comenzaron a comprar medios televisivos, medios radiofónicos y también intentaron pisar a la prensa independiente. A raíz del 2018 comenzaron no a circular, sino a poner bloqueo. ¿Cómo? Con el papel, para que estos medios dejaran de circular a nivel nacional. Pero no contaban que se iban a poner más fuertes y que eso iba a hacer que nacieran medios digitales, como El Confidencial, como son Divergente, La Lupa sobre todo. La Lupa está compuesto por mujeres, somos 8 equipos, pero el 70% de esto estamos entre España y Costa Rica. Y solo 2 personas laboran dentro de Nicaragua. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para poder ellos trabajar y hacer y escribir acerca de lo que está ocurriendo en el país, hemos tomado la decisión de no firmar nuestras notas. Porque aunque nosotros estemos aquí fuera, ellos, mi familia o mis allegados, siempre están adentro y sufren la persecución del régimen. Lo mismo pasa con los colegas que están dentro. Por ejemplo, el periodista deportivo Miguel Mendoza cumple hoy exactamente 180 días de estar encarcelado. Él era, a pesar que él cubría y siempre se formó en lo que era el deporte, él era un crítico del gobierno a través de su cuenta Twitter. Y entonces el gobierno lo mandó a encarcelar para meterte el miedo, para dar a entender que él puede hacer que te calles. Pero no ha ocurrido así, porque los que estamos fuera seguimos ese mismo patrón de visibilizar Nicaragua, de lo que está ocurriendo, porque la confianza de la población en los medios independientes es tal que ellos mandan sus reportes. E incluso gente que está trabajando dentro del gobierno te manda por las redes, te manda a decir, esto está pasando, por favor hablen. O sea, es una confianza tal en los medios de comunicación y el respaldo de la gente que siente que la lucha de uno que está afuera es la lucha de ellos, aunque esté en el gobierno, porque muchas veces el que está en el gobierno se tilda de azul y blanco, se supone que son los patriotistas, la gente que estamos a favor de la democracia. Entonces, con el simple hecho de vestir tu camisa o los colores azul y blanco que representa tu bandera, eso es sinónimo de oposición y hasta te pueden encarcelar. Hace poco, el año pasado, el régimen fabricó una ley que se llama ciberdelito. Es más que todo una ley mordaza, que según el gobierno puede encarcelarte y las penas van de 1 a 10 años hasta la cadena perpetua. El detalle es de que si entre las leyes está diciendo que si publicas noticias falsas, pero noticias falsas es lo que ellos consideran falso, pero vos estás publicando la verdad. Ya, entonces es una manera de intimidar a la población y que mantenernos callados. Aún está vigente la muerte del colega que sigue en impunidad de Gaona, sí, que la familia se tuvo que ir al exilio porque no aguantaban la persecución. Tengo actualmente una compañera que se llama Elbeliana Molina, trabaja en un canal televisivo
y la tortura que le están haciendo, tanto psicológica como presencial, porque paramilitares llegan todos los días a plantarse fuera de su casa, se le ha provocado alteración del sueño a ella y su familia, al punto de que por las redes te mandan las fotos de los hijos y te dicen, mira cómo va a morir tu hijo, o mira cómo va a morir X miembro de la familia. Entonces la zozobra no solo es para ella, sino también para los miembros. Los niños le lloran porque tengo comunicación con ella, cuando ella sale por la puerta a reportear. Entonces ella ha pedido al canal que no la manden a cubrir nada política. Es una autocensura que uno se está haciendo para proteger a la familia. Y los niños lloran porque no saben si su madre va a regresar con vida. Ha tenido que andar de casa en casa buscando casas refugio para huir de la dictadura. Y eso no le pasa solo a ella, sino a todos los miembros que están allá. ¿Y quiénes son los agentes de la dictadura que cometen esas atrocidades? ¿La policía, la Guardia Nacional? Ejército, ¿no? Y paramilitares, que son personas afines al gobierno que les ha dado licencia para matar, porque les ha dado armas. ¿Están organizadas? Están organizadas. Es que el gobierno tiene una organización tal de que en cada barrio, en cada esquina, hay un vigilante. Y entonces él sabe el movimiento de la casa. Él ya tiene clasificado quién es oposición, quién es azul y blanco, como le llaman allá. Entonces, por ejemplo, cuando yo salí, los periodistas que van a participar en conferencias así en el exterior, lo primero que tienen que hacer es salir por punto ciego, salir por vereda, y esto también arriesgándose a las bandas delincuenciales que hay en nuestros países. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere que estas situaciones se den a conocer. ¿Me entiendes? ¿Y qué ideología sustenta a este gobierno dictatorial? Porque en las últimas elecciones, por mucha represión que haya habido, también han tenido muchos votos los candidatos. El problema de los votos no es que la población en general, porque el mayor ganancioso de estas poblaciones fue el abstencionismo. Fue el 75% de la gente que no fue a votar. ¿Ah, 75? Sí, 75. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué el gobierno sacó su versión? Porque él obligó a cada miembro de personas que estaban dentro, trabajadores del Estado, hizo una lista, y entonces la persona tenía obligación de que el jefe de departamento de cada área mandarle una foto con el dedo manchado y ponerlo en sus redes. Ya votamos, Daniel se queda, porque es la consigna que él ha hecho. Pero eso fue así, eso fue así, público, y fue transparente en este sentido. No, eso se publicó en los medios. ¿Por qué? Porque la gente es lo que mandaba decir. Estaban tan obligados que si no iban a votar, el día siguiente no llegaban, no los aceptaban en el colegio. Y ya se dio caso. Hubo una estudiante de medicina que hacía sus prácticas en el hospital del ejército, y como no llevaba su dedo manchado, simplemente la despidieron. Igual ocurrió en universidades, en diferentes instituciones gubernamentales. La gente, eso fue lo que denunció. Como no me llegué con el dedo manchado, entonces simplemente soy opositora. Entonces él obtuvo votos así. Y también había otra situación, que en las votaciones la gente denunció que en las mesas estaban tan vigiladas que no podías hacer el voto nulo. Es decir, marcar y poner cosas ahí y hacer la invasión. ¿Por qué? Porque estaba fiscalizado. Había gente del barrio que te conocía. Y cuando vos entregabas tu boleta, automáticamente revisaban si habías votado o no, qué había hecho con esa boleta. Y si vos la habías hecho, habías puesto, por ejemplo, Daniel, muerte o algo agresivo a él, inmediatamente ibas a la cárcel. Así de sencillo. Entonces la intimidación fue lo que ganó prácticamente, el miedo. Porque la gente votó, pero la gente que tenía que resguardar el pan de cada día a su familia, la que tenía que cuidar ese empleo, porque la carestía de la vida está horrible y los salarios están por los suelos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Mantener su puesto de trabajo a costa de lo que dice el dictador. Los otros partidos políticos que existían en Nicaragua, ¿ahora mismo queda algo de eso? No queda nada, porque incluso hay 7 opositores en la cárcel
¿Cuántos? 7. 7 que estaban... Opositores políticos. Políticos que iban en esa... Y entonces él se encargó de uno a uno inventarle o fabricarle delitos, como fue Cristiana Chamorro, que es la hija del expresidente. ¿Está en la cárcel todavía? Ella está presa en su domicilio porque ella está cuidando a la expresidenta, ya que ya está bastante mayor. ¿Y la expresidenta no se meten con ella? No, no se mete con ella, pero sí se metieron con la fundación que ella dirigía. Por ejemplo, la Fundación Violeta Barrios Chamorro, que era una fundación, un organismo que estaba velando y haciendo capacitaciones para el área del periodismo, hacían concursos. ¿Y cuál fue la fábrica que le hicieron? El delito de lavado de dinero. Porque en esa ley de ciberdelito incluye esa figura. Entonces comenzaron supuestamente a develar ellos, hicieron una campaña en todos los medios oficialistas del gobierno y decir que recibían dinero del exterior, que de lavado de dinero, para hacer esas campañas en contra del gobierno. Por ejemplo, en Nicaragua actualmente la educación pública es un fiasco. ¿Por qué? Porque vienen adoctrinando. Los libros traen a la pareja dictatorial como un romanticismo, que son los que están sacando, los que están impregnando a los niños. La gente tiene que invertir en la educación privada para que sus hijos tengan una mejor educación y no crecer bajo ese mandato que ellos quieren. Pero claro, eso no es cualquiera el que se lo puede dar, porque es un país tan pobre que la mayoría van a los colegios públicos. Estudiar allá es un lujo, así como comer, así de simple. Pero en el caso concreto de la educación, ¿hay persecución de los profesores que se desvíen de una línea determinada? ¿Hay mandato sobre la forma que tienen que educar, por ejemplo, yo que sé, a leer y a escribir? Sí, porque ellos han hecho unos libros donde van el comandante y la presidenta Rosario Murillo, que son esto y lo otro. Pero siempre usted sabe que en las casas de uno, la familia está pendiente o le dice a los hijos cuando van a hacer tareas, no, eso no es así. Entonces los niños, porque hubo un caso similar, los niños le dicen a la maestra, no, pero claro, siempre llevan los celulares en contra y ahí donde él aprovecha, cualquier alumno se arriesga y graba a la maestra diciéndole que no, que lo que es aquí es la verdad, porque le debemos mucho al compañero. Entonces hay muchos profesores que se dedican a ir en esa línea de doctrina, pero lo que pasa es que eso sucede solamente en los colegios públicos, en los privados no. Pero pagar un colegio privado... ¿Los permiten colegios privados? Claro, hay colegios privados. ¿Los controlados? Sí, pero lo que tratan de hacer es no tocar la política, para así ellos seguir su personería, tener su personería, porque también te la pueden cancelar en cualquier momento, como ocurrió con una universidad, de que el director dio una conferencia en contra del gobierno, automáticamente le cancelaron la personería jurídica y toda esa gente quedó en la calle. Así de simple. Igual que los médicos, que los estudiantes que salieron en la lucha del 2018, les hicieron desaparecer sus expedientes y esa gente quedó sin Beatriz y sin retrato. Perdona, Fátima, es que son tantas cosas que le vienen a la cabeza a preguntar y tenemos poco tiempo. Esa relación tan estrecha que hubo en determinado momento entre el matrimonio presidencial y la Iglesia, y luego se rompió esa relación. Sí, eso se rompió. Es que todo fue... El meollo del asunto está en abril del 2018, con la reforma de la Seguridad Social. Entonces, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Que en ese momento estaban los jubilados protestando por la nueva reforma a la ley social que te pedía aumentar tanto el porcentaje del empleador, el empleado, y todavía los jubilados le quitaban el 5%. Y era una jubilación de hambre, no llegaban ni a los $100, que viene siendo aquí unos 90 euros mensuales. A eso le iban a quitar el 5% y la carestía de la vida está por las nubes. Entonces, ¿qué fue? Hubo un sacerdote, Monseñor, se me escapa el nombre, Monseñor Silvio Báez, de que fue un fervor patriota defendiendo a la ciudadanía. Incluso la iglesia se metió de lleno
cuando hubo esa agresión hacia la ciudadanía, de que ellos llegaban con armas, con el ejército y la policía y disparar contra los ciudadanos que se estaban levantando. Por ejemplo, una de las ciudades que se levantó, las primeras que se levantó es Masaya, de donde yo vivo. Entonces, para que evitar esta masacre que tenían, porque era un pueblo desarmado, era un pueblo únicamente que se defendía con tranque, levantando adoquines y con pólvora artesanales. Entonces, la iglesia se hizo presente y se puso enfrente para evitar más derramamiento de sangre. Entonces fue allí donde Daniel Ortega mandó a callar a los obispos, a los monseñores, e incluso están en el exilio. Entonces desde ahí se cortó la brecha. ¿Por qué? Porque ellos lo consideró oposición, simplemente porque estaban al lado de la razón. Y los evangélicos, los reverendos, los pastores y algunos sacerdotes que están en esa línea de la dictadura son los que ellos mantienen a la par de ellos, pero no es la iglesia en sí. ¿Cómo son las relaciones con Cuba? ¿Tienen una dependencia ideológica grande con Cuba, como ocurre, por ejemplo, en Venezuela? Y en la parte económica, ¿quién sustenta la mala economía de Nicaragua dentro de lo que queda? Como fue cuando estaba Hugo Chávez, ese intercambio que hubo del petróleo, ¿no? Claro, entonces ellos de ahí se han mantenido. Aparte de eso, cada vez que existe una sanción por parte de los Estados Unidos, por la Comunidad Europea, siempre hay represión hacia la población. Siempre. Es una manera de castigar. Y esas ayudas, por ejemplo, durante las votaciones hubo un cierto desembolso para actividades como esa y ellos se quedaron. Ahorita está el alboroto con el Banco Interamericano porque también se manteja de que ya no se den más préstamos a Nicaragua porque no lo está invirtiendo, sino que lo está utilizando para agredir al pueblo. Incluso fueron expulsados de la UA, ¿no? De todo, sí. Hay una pregunta, yo diría que quizás la más morbosa, por lo menos que a mí se me ocurre, porque lo que despierta mucha curiosidad es que esto sea un matrimonio, que dos personas que antes no parecía que tenían ninguna... De pronto, ¿qué es lo que hay en el medio entre Rosario Murillo y Daniel Ortega? ¿Es un enamoramiento muy grande? ¿Una conveniencia? No, claro. Lo que pasa... Opa. Vaya, por favor, no, ya está, no se preocupe. A ver, que no alcanza, está. Bueno, lo que pasa es de que ellos, en el mismo teatro de querer armar o la misma línea de querer imponer su dictadura, Rosario Murillo fue, ella mandaba desde abajo. Ella mandaba desde abajo y Daniel Ortega... ¿En condición de qué mandaba? Era la que tomaba las decisiones políticas. Era la que decía se hace esto y se hace lo otro. Era la que decía el político sí tiene disponibilidad de luchar. Era el que tomaba las decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos hasta hace poco, hace unos 4 o 6 años, ellos se casaron por la vía civil. Por la vía civil y eclesiástica. Se suponía que ya se habían casado antes. Pero ¿cuál era el objetivo de ellos? Que en estas elecciones ella iba a ser la candidata presidencial. Entonces el poder iba a quedar siempre en la familia. Pero ¿por qué el odio de Rosario Murillo hacia la población? Porque fue ese abril 2018 en que la gente se despertó, en que la venda y el romanticismo cayeron, porque vieron de la manera en que ellos estaban actuando. Entonces, por eso decimos nosotros el ardor de Rosario Murillo, porque no pudo concretar su verse en el poder físicamente como presidenta de Nicaragua. Ella quería ser la segunda mujer presidenta y no lo logró. Y por eso es que ella siempre vive con este dolor, porque, a los 79 años que tiene 71 tiene Daniel Ortega, pensaba dejarle el poder a ella, pero ya no se pudo, y tampoco ninguno de los hijos, porque es que Nicaragua ya está cansada de los Ortega Murillo. ¿Quién cae
Sé que uno de los dos cae peor a la población, que es el que más antipático. ¿Quién es? Rosario, claro, porque es que ya se conoce que la que manda es Rosario. Es muy autoritaria. Sí, es muy déspota. También, digamos, que a la vista. Claro, es muy, muy, muy déspota. Ella fue incluso la que dijo, vamos con todo. ¿Qué significa eso? Que cuando comenzaran a utilizar la fuerza, la arma, porque disparaban a matar, entonces fue orden de Rosario Murillo. Y eso lo dice gente de adentro del poder. Eso fue lo que revelaron. Entonces, por eso la gente no la quiere ver ni en pintura. Y no es por nada, pero la gente piensa que eso se va a acabar hasta que ellos salgan con los pies por delante, como decimos allá. El detalle es que ellos ya tienen armado a un testaferro, es lo que se maneja. Ya tiene gente que va a seguir en el poder. No ninguno de los hijos, porque la gente no lo ¿cómo es? No, es que no los soporta, es que son insoportables. Entonces la gente tenía esperanza con estas votaciones. Por Cristiana Chamorro era una candidata fuerte, porque los chamorros allá son, son una figura pública y además tenía también el poder que traía como la madre que derrotó a Daniel en las elecciones, en las primeras elecciones. Entonces ese poder se sentía, entonces decía, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Pero no fue así, era la principal figura y por eso fue la primera que mandó encarcelar. Y cuando quisieron venir los otros, los encarceló y les quitó la personería jurídica para no presentarse como opositores. Entonces él fue avasallando los caminos para quedar prácticamente solo. No había contra quién competir, era porque los poderes, los partidos que salieron se le llamaban poderes zancudos. ¿Por qué? Porque nadie los conocía, fue hecho de un día para otro y de papeles, porque no tenían popularidad nacional, la gente ni los conocía, ¿me entiende? Todo fue armado y el único que se miraba supuestamente para ganar era Daniel, pero porque ya tenía todo armado, así de simple. ¿Qué fue de todos aquellos que participaron con Daniel Ortega en el derrocamiento de Somoza, los administradores, aquella generación que despertó como mucha admiración, mucho entusiasmo? ¿Dónde están? Bueno, algunos murió como Pastora. Sí, pero unos están en el exilio como Sergio Ramírez y otros están presos como Dora María. ¿Presos dentro de...? Presos dentro de la cárcel de máxima seguridad que hay allá. ¿Cuál es la máxima seguridad? Las torturas psicológicas y físicas que dan, el aislamiento. Aquí está el comandante Tinoco, ay, se me escapa el nombre, Dona María Telle, hay Víctor Hugo Tinoco, hay también un ex embajador que fue el último que fue apresado por dar una entrevista en un canal televisivo. A la salida del canal lo llevaron preso, es el ex embajador Edgar Parrales, fue embajador de Nicaragua ante la OEA en el primer mandato de Daniel Ortega y era un fuerte crítico al gobierno de este momento. Entonces no le pareció y vino y lo encarceló. Y entonces, ¿cuál es la manera de que él tiene de controlar? Que no les pasa medicina, que no les pasan alimentación. Los organismos de derechos humanos se viven denunciando que hay una máxima violación a los derechos. Igual pasa con este joven Lester Alemán, un joven universitario que tuvo el valor, la valentía de enfrentar a Daniel Ortega de frente y decirle que dejara el poder, porque lo que estaba cometiendo en abril del 2018 fue una barbarie. El muchacho en primera instancia se fue al exilio porque tenían conocimiento de que lo iban a matar. Y cuando hubo esto de las elecciones que iba a haber y que se miraba que había oposición, entonces él regresó. Pero el detalle es que no contábamos con que el gobierno iba a armar estas nuevas leyes y encarcelar a los opositores. Entonces prácticamente quedamos en la nada.
Habla usted mucho de encarcelar, de encarcelamientos. ¿También hay asesinatos? ¿También están...? Sí, hay asesinatos. ¿En Masaya cuántos muertos hubo? Porque hubo entonces... En Masaya hubo alrededor de unos 86 solo de Masaya. Porque el detalle de Masaya es de que esto fue en abril de 2018. Sí. En el siguiente abril, en el mismo abril, se da lo que es la famosa, el repliegue, que es un mito de la revolución sandinista porque fue utilizada como un camino estratégico para ellos poder derrocar a Somoza. Entonces, cuando hubo eso, en Masaya se dijo, aquí no vuelve a haber más repliegue. Y el 19 de julio tampoco se iba a celebrar con aquella alegría en que la gente lo hacía. Claro, porque teníamos impregnado el romanticismo. Yo nací en una familia sandinista, pero tuve la oportunidad como periodista de trabajar de frente cuando ellos estaban abajo, de trabajar en medios de sandinista como Radio Ya, Radio Sandino y Canal 4, que era un canal sandinista, pero cuando no estaban en el mandato. Entonces vi de frente la manera déspota como eran ellos. Y desde allí el velo y el romanticismo cayeron. ¿Me entiendes? Entonces no es una cosa de que lo que ves fuera a lo que ves dentro. Es totalmente diferente. Entonces, ¿por qué ese odio con Masaya? Porque fue la primera ciudad que le cerró las puertas a esas festividades simbólicas que se dieron durante años, que al momento no se han celebrado. A raíz del 2018, esas fiestas no se volvieron a celebrar. ¿Me entiendes? ¿Las relaciones con Estados Unidos en estas circunstancias cómo son? Nulas. ¿Nulas? Sí, nulas. ¿Cómo nulas? ¿No hay relaciones? No, no. Bueno, relaciones como tal no hay. ¿No hay un embajador de sí, Managua, un embajador sí de Estados hay, Unidos, pero o al revés? Sí, el embajador en Nicaragua pues no se mete mucho en lo que es a opinar sobre cuestiones políticas porque actualmente existen muchas sanciones hacia el gobierno, a diferentes personajes que están en el gobierno, los hijos y la pareja dictatorial. Sanciones específicamente a ellos, pero que también han repercutido en la población como ahorita se está valorando cómo sigue lo que es el CAF-7, que es un mercado de libre comercio entre Centroamérica. Entonces, esas mismas situaciones están en el vaivén porque no se sabe la situación, cómo van a quedar. Por eso es que la carestía de la vida se ha incrementado tanto en estos últimos años en Nicaragua. Ya. Vamos a dar un turno a ver quién quiere intervenir. Pedro González veo por allí, a Miguel Ángel Aguilar. Aquí siempre preguntan los mismos, por lo que veo. Pedro fue la primera mano que vi encima. Bueno, adelante, en fin, y breve porque tenemos el tiempo según Juan que... Yo quería abordar simplemente una cuestión que es para Nicaragua, pero que es un poco también general en todos los regímenes totalitarios de los que estamos tratando, desgraciadamente. Y es el tema de las sanciones internacionales, porque antes, justamente en la intervención de Junior, hablaba un poco del papel de la comunidad internacional. Y siempre un poco desde Occidente, por así decir, y desde el periodismo que podemos ejercer en países democráticos, se habla del papel de las sanciones, reforzar las sanciones y tal. La experiencia parece, pues oye, que no da ningún resultado. Lo de Cuba es un ejemplo clarísimo, es decir, las sanciones no han hecho nada más que replegar al régimen y tal. En Venezuela pues parece que tampoco están resultando de efecto. ¿Crees que en Nicaragua podría resultar mejor o que simplemente sería una muesca más en el fracaso de este tipo de sanciones, como probablemente pase también en Europa con respecto a Lukashenko, el dictador bielorruso, etcétera, etcétera? No sé, es decir, ¿qué visión tenéis, pues, por ejemplo, desde tu óptica, sobre la presunta eficacia de las sanciones? Pues precisamente las sanciones se siente que están únicamente en papel. Ya, el detalle es que como la población se alegra de que la pareja o diferentes funcionarios del gobierno sean sancionados, entonces ahí hay una algarabía
que no se ve físicamente en las calles, sino que se ven a través de las redes sociales. Y es allí donde él va en contra de la población. ¿Me explico? Es prácticamente una sanción que solo da alegría de burro, decimos allá, porque no se ve, no se palpa. Esa justicia, es que no sé ni cómo llamarla. ¿Me entiendes? Que no llega a tocar a fondo. Es superficial. El encierro que sufren en Cuba, que no pueden salir de la isla, en Nicaragua, que es continente al fin y al cabo... No, vamos por el mismo camino, porque actualmente en Nicaragua, antes de llegar, tenés que rellenar un formulario y esperar a ver si el gobierno admite, siendo nicaragüense, entrada a tu país. Igual pasa para salir, tenés que llenar un formulario 72 horas antes, y si el gobierno dice que está denegada tu salida, tienes que buscar cómo irte por punto ciego. Entonces, vamos sobre el mismo camino. Es que es un manual que va siguiendo. Miguel Ángel. Sí, yo quería preguntar por el ejército. Yo visité Nicaragua hace bastantes años con alguna gente de la UMD, con Santiago Carrillo, con otra gente de la transición española, y me impresionó mucho el tema del ejército sandinista, y la historia que nosotros les contábamos es, para poder hacer la transición en España, el ejército franquista tuvo que dejar de ser el ejército franquista y pasar a ser el ejército de España. El ejército sandinista sigue siendo el ejército sandinista de estos muchachos, de este matrimonio, o hay algún movimiento autónomo del ejército, de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, para llegar a ser las Fuerzas Armadas del país y no el servicio doméstico de esta gentuza. Bueno, ahora le llamamos el ejército orteguista, porque los ideales de Sandino, pues hasta el momento, siguen siendo válidos, pero ahora es orteguista. ¿Cómo se ha inmiscuido el ejército en lo que es el ataque a la población? Formando esos paramilitares, entregándole armas, entregándole francotiradores, aunque simplemente no estén vestidos con el uniforme olivo, verde olivo, sí son las armas del ejército que se utilizaron para reprimir a la población, igual que la policía. Pero el ejército orteguista es un poco como el ejército cubano, que está también en el comercio, en el turismo, en el no sé qué, y que tiene... Es que está monopolizado todo. Vale. Vamos con preguntas breves. Adelante. Buenas tardes, Fátima. Soy Alberto Rubio, de Diplomat in Spain, un diario dedicado a diplomacia y política exterior. Antes nos comentabas que los nicaragüenses no aceptarían una sucesión directa de la saga Ortega-Murillo, no aceptarían a los hijos, y sin embargo ya Ortega y Murillo están preparando un testaferro para que les suceda. ¿Por qué estás tan segura de que aceptarían a un testaferro si todo el mundo sabéis que viene de la propia saga? Es que no es que lo acepten, sino que lo imponen, porque ellos mismos vienen armando su camino y ya tienen a quién lo van a sustituir. Pero claro, con que no sea la figura Ortega-Murillo, creen ellos que la gente sí se va a aceptar. El detalle es que no va a entrar por la vía democrática como son las votaciones. Ese es el problema. Sí, buenos días. Me gustaría saber, soy Ángeles Bazán de Radio Nacional. Me gustaría saber si, sabiendo cómo el régimen se las gasta, que no da ningún resquicio a la oposición, con violencia, neutralizándolo, encarcelando a los candidatos, si hay algún intento de organización clandestina de la oposición aprovechando el aislamiento internacional a esta pareja para contrarrestar a esta dictadura, ¿no? Pues hasta el momento no, por el miedo. La gente que se ha atrevido a formar esas oposiciones están en la cárcel. Hay más de 160 presos políticos que a diario
sufren tortura física y psicológica. Entonces, ante esa situación nadie se anima. Enrique. Quería preguntarte, no sé si quedó definitivamente arrumbado o archivado para siempre aquel faraónico proyecto que tenía el régimen de Ortega de crear una alternativa al canal de Panamá, atravesando territorio, es decir, unir ambos continentes, ambas orillas, con el apoyo de los chinos, para cruzar por territorio nicaragüense, que iba a ser financiado por los chinos, tengo entendido. ¿Y hay algún otro proyecto así de tipo que pretenda unir la voluntad nacional inspirado por el caudillo Ortega y su señora? Pues te cuento que hace poco rompieron con los chinos, rompieron afinidad, todo lo que era negocio con ellos, y únicamente quedó en papel, y el dinero porque recibió financiamiento del Estado, ¿a dónde fueron a parar? A la bolsa de los Ortega. Así de simple. No hay ningún proyecto grande que sea de superación o de desarrollo para el país, nada. Todo está en bancarrota. Vamos a terminar. ¿Cómo se mantiene la lupa? Ese es el problema. La lupa se mantiene con financiamiento de los pocos organismos que están en Nicaragua, pero al momento de estar allá es un proyecto pobre, o sea, pequeño comparado con los medios de comunicación de conocimiento nacional. Claramente de oposición. Sí, de oposición. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los periodistas que seguimos escribiendo para diferentes medios digitales lo hacemos simplemente por vocación o por hobby, porque no alcanza para sobrevivir, no alcanza para mantenerte. Entonces, ¿qué nos queda a los periodistas que estamos en el exilio? Pues trabajar en trabajos de supervivencia como todo, de interna, de cuidadora, de limpieza, porque el trabajo de periodista como tal no te da para vivir. Pues muchas gracias. Esperemos que esa situación vaya mejorando en los dos sentidos, en el de la libertad, que es muy, muy, muy importante, y también en el sustento para una publicación de esa naturaleza que es tan necesaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes.